Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Intensity Club. Yo soy Andrea. Y yo soy Merry y este es el podcast de dos mujeres que pertenecen a la clase obrera, trabajadora y pujante. Y toda clase trabajadora, obrera, pujante necesita estar en Spotify, porque si no, ¿cómo sobrevive la vida? Y ya que estás en Spotify, suscríbete a nuestro podcast, dale like, compártelo. Y también estamos en Apple Podcast para que nos veas por todos los lados y que te suscribas y lo compartas porque es gratis. Es gratis, amamos lo gratis, siempre lo gratis. Bueno, ya tenemos 30 años, yo creo que de los 30, al menos un tercio trabajando. 100%. Sí, ¿no? Qué Sí. fuerte, cuando lo sacas así es como un Está, montón. es una O analítica sea, y fea. trabajando. Sí, sí, real. Yo empecé a trabajar a los 18. Claro, pero ese trabajo era como trabajo rollo cosa de verano, cosa poco a poco, o era una cosa... Era como poco a poco, era como un side job, como un trabajo así Claro, era un trabajo, claro, pero no era como un trabajo para pagarme mis de... minucias, o sea, mis caprichos. Ah, vale, o sea, no, pero trabajo en serio, tipo de necesidad. Desde los coño, necesidad, desde como los Necesitar. 23. 23, Exacto, o sea, sí, son casi 10 años, o sí. sea, son 7 años, es casi un tercio de nuestra Está vida fuerte. en esta movidilla que llaman el trabajo. Em, Antes de eso, es verdad que uno tiene algunos attempts, que es lo que tú Sí, tuviste, tipo de verano, tipo de, bueno, nada, trabajas quizás en un campamento, o trabajas, no sé, quizás tus papás son dueños de algo y y vas trabajas en y la como que en tienda. verano Sí, trabajas en esas cosillas. Así como que para hacerte unas orillas más, pero exacto. de verdad, tipo trabajo en serio que vas, cumples un horario y que dependes de él para vivir. Hasta la empezada adultez. Bueno, si Bueno, tienes pero ese privilegio, yo creo que es un privilegio también que hemos tenido. no, pero yo conozco mucha gente que, o sea, empieza más tarde Ah, sí, es ese verdad, nivel. Yo sí, creo es que verdad. empezamos temprano, Sí, empezamos ligeramente temprano. sí, Yo sí. empecé a los 23. Okey. Bueno, Tú empezamos más o también. menos simultáneo, a los Exacto, que 23. fue como, ya era como que bueno, aquí es y que la necesidad llama a la puerta y hay que trabajar, hay que 100%. trabajar. Y bueno, prácticamente muchos de esos trabajos no parten de la elección, o sea, no No, parten de qué es lo que pasaba antes, de, bueno, mira, ¿sabes qué? Que me quiero ahorrar algo para comprarme una cosita. exacto. Yo me acuerdo, trabajo de verano, me gasté que sí que toda la primera nómina en unos tacones de Zara. Increíble. ¿Sabes qué? Mi primer trabajo, pero esto no fue trabajo como de eso de por necesidad, sino un trabajo de verano, de esos para ver, Sí, para tantear un poco cómo era la cosa. Y eran como unas prácticas en una agencia de publicidad. sí, Y me pagaron, recuerdo perfectamente, 75 bolívares. Era muy poquito dinero, o sea, sí. incluso en el momento en el que fue. Y me alcanzó para invitar a mi mamá a comer a unas perros calientes en la calle. Ella, Y ay ya, amiga, qué se acabó. triste, Fue tristísimo. tristeza total. Pero Bueno, a me mí sentí honradísima. Yo que, wow, estoy invitando a mi mamá a finalmente, comer. finalmente. Bueno, yo me alcanzó para unos tacones en Zara. Muy Tenía bien. 16. Tacones en Zara que vieron muchas discotecas de la ciudad, así que Bien, bien se servidos. agradece. Los tacones horribles que tenían una plataforma enorme, que yo digo, amiga, ¿cómo Ya. soportábamos eso? O ¿Sabes que yo sea, de tengo verdad. todavía? Yo me traje todos esos tacones, emigraron ¿En conmigo y los serio? veo de vez en cuando y digo, ¿pero por qué yo me hacía esto? ¿Y no? ¿Por ¿Por qué? qué todavía los tienes? Ah, no lo sé. Es porque creo A que me negué a descubrir. soltarlos. O sea, están No, ahí. pero es que yo lo digo, o sea, no solamente que es fuerte la moda de usarlos, porque nos, o sea, a mí ya, bueno, es que debe ser obviamente porque la moda cambió, Sí. pero me parece que estéticamente no son tan lindos y segundo, son, o sea, son unas cosas como de Son este tamaño. innecesariamente altos, Son o sea, innecesariamente altos y yo duraba toda toda la la noche. noche. Porque yo no era la persona, y creo que tú tampoco, de las personas que se los Jamás, quitaban, jamás. jamás, jamás. Me parecía Era y como que indigno. primero me muero antes de yo andar descalza Yo por me los aquí, por podía este piso quitar ya tipo en asqueroso. el coche y ahí decía tipo, Claro, me mato ya, o sea, no puedo yo me los más. quitaba, rollo que me acuerdo que en ese momento tenía novio con carro, entonces él me dejaba en la entrada del edificio, pero, o sea, porque yo entrabas a mi edificio y habían como varias entradas, pero me Okey, dejaba justo en la entrada en la que ya yo estaba como en el lobby de mi ahí edificio. te los podías quitar. Entonces ahí yo ya literalmente fuera de la discoteca, Ahí, adiós, zapatos fuera, muy pero bien, antes de eso, muerta, imposible, muerta antes que quitármelo. jamás. O ¿Y sabes sea, qué pienso? imposible. Hablando como de los trabajos, que, ¿te acuerdas que cuando, o sea, cuando no era nuestra etapa laboral, pero sí era esa misma época que nosotros usábamos esos tacones, las personas que tenían un trabajo iban a trabajar con un tacón de ese Qué estilo? fuerte, amiga. No, Es que yo ahora me pasa que yo estoy que sí que esperando el autobús para regresarme a mi casa y veo como estás una cansada. persona, a una mujer como en tacones y digo, ay, admiración total. Digo, ¿cómo estás tú parada en ese, o sea, ahorita a las 6 de la tarde Exactamente. con esas agujas Es que en literal, en los literal. pies? O Y yo no, sea, yo agradezco mucho que la moda haya cambiado porque yo no no, podría ir a un trabajo 100%. de 9 to 5 en tacones. O sea, uf, no, No, ir de fiesta todavía en tacones no tampoco, existe. No tampoco, puedo, no puedo. no Pero puedo. bueno, pero sí, me compré esos tacones y ya después, igualmente,
A mí, como que mi primer trabajo, tipo en serio, en el que yo ya era un trabajo por necesidad, en Ujú. el que literalmente si yo no trabajaba, no comía y no tenía un techo, fue en el momento en el que me emigro y empiezo a paralelizar como que toda esa vida de trabajo con estudiar. Bueno, en realidad mi vida principal era estudiar Ujú. y para sostenerme en el medio, pues tuve diferentes trabajos. Creo que a ti te pasó una cosa similar. Me pasó similar, pero aunque yo cuando emigré ya no emigré para estudiar, sino que ya directamente a trabajar. Entonces yo llegué directamente como a buscar trabajo. Claro, Pero luego hablemos de eso. Cuéntanos tú primero claro. cómo fue esa experiencia de estudiar y trabajar, que es difícil, Este de trabajar es rudísimo. durísimo. Es duro, yo creo que lo más duro igualmente de esos trabajos que, a pesar de que sean que lo paralelices con trabajar o con emigrar o con empezar de cero, con lo que fuera, yo creo que lo más duro que tienen es como la incertidumbre de la necesidad. O sea, que es como tú vives en un constante, yo no me puedo enfermar, no me puedo Ujú. ir de vacaciones, literalmente no puedo tomarme unos días para hacer tal cosa porque tengo que hacer un trámite de algo. Claro. O sea, ese tipo de cosas que en un trabajo tipo corporativo de oficina o algo están Existen, aseguradas. claro. Entonces es una incertidumbre que tienes constantemente, de la cual depende tu bienestar como, Todo, como humano, literal. básicamente, porque Que tengas un techo encima, o sea. es básicamente el determinar que vas a tener un techo y dinero para pagar no solamente por él, sino por comida y por un montón de cosas. Qué duro. Entonces, es durísimo. Yo creo que eso es como lo más fuerte de, al menos que yo recuerdo de ese momento, era como que la incertidumbre. La Vale. incertidumbre que aparte, normalmente cuando suceden estas cosas que emigras o que empiezas desde cero o que te vas a otro lugar en el que dependes completamente del trabajo, normalmente estos trabajos son blue collar, o sea, Total. no son trabajos que vas a ir como a una oficina y vas a llegar thriving de una vez. No, Es no. que eso es terrible y justo eso ahí entra mucho como que el tipo de trabajo que yo tuve, que fue este trabajo real, porque antes de todas esas experiencias que voy a contar ahora, yo tuve como muchos trabajos como durante la universidad y tal, no sé qué, pero es lo Sí, que tú dices, o sea, en ese momento yo, por ejemplo, no pagaba un alquiler porque vivía con exactamente. mi madre y tal, y no sé qué, pero cuando ya tuve este trabajo como más de, ok, es lo que va a pagar mi vida, Efectivamente. yo era recién graduada de la universidad y llegué a España a trabajar. Justo. Y yo decía, yo me acabo de graduar y a mí es que se van a pelear por mí. O sea, es Sí, que el mundo so- está esperando este que momento. yo llegara a romperla y no porque sea yo, sino como esa condición de recién graduado que tú dices, es que el mundo lo tengo a Sí, mis pies. sí, Y obviamente te da un balde de humildad el buscar trabajo y no durísimo. encontrar nada. Y yo al final termino consiguiendo trabajo en un call center, Eso es. que es un trabajo que a pesar de que no es el peor trabajo del mundo, es un trabajo blue collar. O sea, no Es es un un trabajo blue collar trabajo, 100%, amiga, es obrero 100%. digital. Es un obrero digital, efectivamente. Entonces, ahí, claro, yo, durísimo todas las experiencias que tienes ahí, porque a mí me bajó muchísimo como las expectativas que yo tenía de lo que iba a Claro, conseguir. Y son trabajos que, a ver, si tú te piensas tu vida cuando estabas estudiando en la universidad, tú nunca pensaste que te iba a llevar eso claro, a un call center. Pero exactamente. bueno, a ver, al final como que fue mi primer trabajo, como que me ayudó Sí. a sustentarme, como Sí, que que te da una también, independencia en un punto, sí, y a claro. pesar de que era como horrible, yo decía, bueno, pero tengo independencia económica cien por gracias a ciento esto. No, yo creo que lo duro de esos trabajos no es como la naturaleza del trabajo como tal, que sí que es dura, Sí. pero lo que es más duro es que en ese tipo de trabajos que son los blue collar, el problema es que lo único que tú tienes en la mesa para ofrecer es tu capacidad de trabajo. Es Ujú. decir, o sea, tú cuando, por ejemplo, estás en una oficina o ya estás como en un trabajo un poco más, imagínate tú ahora mismo en tu trabajo, tú eres la única, por ejemplo, me lo invento, que sabe manejar un software específico, que es, no sé, AutoCAD, no sé, bueno, Photoshop. Vale, que tú eres la única de todo el equipo que sabe usar Photoshop. Y eso en un punto, tú ya eso es tu moneda de cambio en un punto para negociar Claro. cosas. Entonces tú negocias, mira, mejores salarios, mejores horarios, mejores beneficios, pero en los trabajos de blue collar lo que tienen es que lo único que tú tienes para negociar es tu capacidad de trabajo. Y otra persona va a venir a sustituirla porque también la tendría. Exactamente, exactamente. Y la única manera de tú mejorar la situación, por ejemplo, salarial, es trabajando más. Totalmente. Y el trabajar más es un Más desgaste, horas, más más horas. tiempo, feriados, Efectivamente. turnos nocturnos, Exacto. Que durísimo. al final es un desgaste físico, pero abismal, Ujú. y que es un desgaste físico que lleva 100% un desgaste emocional que no tiene sentido. A ver, no quiero decir yo que todas las personas del mundo que trabajan en blue collar tienen como que en algún trabajo de blue collar como que tienen esta situación. Yo Total, imagino que no. no,
Pero al menos yo creo que lo duro es cuando estás paralelizándolo con otra situación, que es lo que básicamente nos pasó a nosotras, que Claro. era como la sensación de, bueno, yo estoy aquí, pero no debería de estar. Eso Ese es para el mí fue lo que tema. fue demasiado duro. Antes de seguir, quería explicar un poco, para los que tengan duda, qué es blue collar y qué es white Ay, collar, sí. ¿no? Un trabajo blue collar, o bueno, voy a empezar por el white collar. Un trabajo white collar se define como por este trabajo corporativo que viene un poco de idear de cuello blanco, de utilizar camisa de vestir y todo esto, que son trabajos donde directamente estás Efectivamente. como en el mundo corporativo, eres un administrativo, un gerente, no sé qué, y donde normalmente estás trabajando por algo porque profesionalmente estudiaste para ello o te formaste para ello y no conlleva específicamente un esfuerzo físico, sino es un trabajo un poco más No, y mm, requiere un un intelecto. intelecto, exacto. Y el Ujú. trabajo blue collar normalmente se asocia mucho al trabajo de esfuerzo físico, Sí, pero también están otras cosas, ¿no? Como lo que digo del call center, que realmente no requiere mucho intelecto, simplemente tú estás allí por tu capacidad de gestionar esas cosas en ese tiempo, exacto. Es que es un no obrero, más. es que cualquier cosa que tenga que ver con ofrecer un servicio es o sea, que no requiera como un intelecto, como tal, por Exacto. así decirlo, Que cualquiera se al puede final termina siendo formar blue collar. una semana para hacerlo, es un trabajo blue collar. Efectivamente, Entonces, esas son las dos efectivamente. diferencias en el mundo corporativo. Si no lo sabías, pues cuéntanos si tú estás en un white collar o en un blue collar. Total. Pero bueno, yo creo que de nuestras experiencias al principio eh, hubo mucha dureza de eso que te deja, Sí, ¿no? Y uno, del cansancio, del saber que tú estás donde no deberías estar, porque, bueno, te exacto, preparaste para una vida white collar y ahora estás en una blue collar. Pero efectivamente. yo creo que, o sea, cuéntanos tú un poco de qué trabajos hiciste tú en esa época. Vale, de mis trabajos, o sea, específicamente lo que yo más fui, o sea, porque yo siempre digo que fui Barbie, porque tuve Sí. demasiadas facetas. Yo fui niñera, fui mesonera y fui dog sitter. Wow. Mesonera y niñera siempre en paralelo con dog sitter. O sea, dog sitter fue como lo más constante Constante. de como que esos tres tipos de trabajo. Niñera fue lo que fui más tiempo, o sea, de niñera y mesonera fue lo que fui más tiempo, y mesonera no tanto, Ok. afortunadamente. Ya pasaré a explicar luego por qué. Pero sí, fui niñera de un niño maravilloso que hasta el día de hoy voy a querer toda mi vida. Qué Eh, bien. O sea, qué sí, bien que era un niño maravilloso, porque he era un niño escuchado maravilloso. historias. Es que, amiga, yo creo que una de las cosas que o sea, este trabajo fue durísimo, pero esto ya lo hablamos un poco más adelante, pero yo tuve mucha suerte. O sea, Ok. yo soy una persona que no le gustan los niños. O sea, a mí no me Ya, gustan los niños. ya. Directamente no me gustan, no me sé comunicar con ellos, no, No tienes básicamente, ese instinto ultra maternal de "Ay, ñe, ñe, pe, ñe". no, ni cerca. O Cero. sea, yo siempre digo que a mí no me gustan los niños, solamente me van a gustar los míos. Claro. O sea, cuando yo tenga algún hijo, me va a gustar porque Por es eso es mío. muy heavy que haya sido niñera. Porque yo Exactamente. suelo asociar el trabajo de niñera, mentira, o sea, hay gente que lo hace por necesidad, te Ujú, gusten o no te gustan ujú, los niños, ujú. como tú. Pero hay mucha gente que dice como que no, a mí me gustan los niños y si encima puedo ganar dinero por ello, voy. Pero yo a ti Exacto. jamás te No, asociaba con no, eso. amiga, es que no. Y haces bien en asociarme, porque realmente no me No, gustan los niños. O sea, es una cosa que no, o sea, no, tú siempre cuando me veas con un niño, me vas a ver hablando como que a mi nivel. O sea, claro. yo nunca como que voy al nivel de un niño. Ya. Yo tuve la suerte de que me tocó un niño maravilloso. O sea, me tocó el niño más bueno del mundo. O sea, era ¿Y un en qué niño, edad? O sea, ¿en qué edad te lo tenía cogiste? 8 años, él. O sea, sí, ¿Qué? era duro. No, 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 Pero no. menos que me tocó un niño grande, que no me tocó un niño tipo de 3 años. Pero esas edades son Son difíciles. O difíciles, sea, también. son difíciles, pero ya son muy independientes. En Sí, este caso, no el era un niño que yo pañal, pues, cuidaba, no era cambiar un no, pañal. y era muy bueno. O sea, se portaba excelente, era muy independiente. O sea, yo tenía que estar como que más que nada acompañándolo, más Claro, que como que estando como mega a cargo de él, porque él como que, bueno, un poco se buscaba la vida. O claro. sea, no tenía que yo estar como que haciendo actividades para distraerlo, tal, no sé qué. No, él era como muy independiente Y siempre. O él sea, es que estaba ahí, realmente o sea, ustedes compartían como el espacio de su hogar y él estaba haciendo sus cositas y tú ahí también. sí, mi labor más específica con él era, Cena, a lo mejor. no, sí, pero era como buscarlo al cole Ujú. o buscarlo o llevarlo a actividades tipo que tenía extracurriculares, que iba a básquet o cosillas así. Entonces yo iba como que lo esperaba, o lo iba a buscar y luego íbamos a casa, eso, hacerle la cena. Afortunadamente los padres de él se aseguraban que todo tema de colegio, tareas y tal estaba como que garantizado En otro en servicio. otro servicio. O sea, Vale. él Como iba como lo actividades que se llama dirigidas. tareas dirigidas, Exacto. efectivamente. Afortunadamente, porque Claro, tú aparte tenías que esto era estar en pendiente. italiano, amiga. Y claro, yo aprendiéndome las tablas de multiplicar en italiano, no, ni siquiera las tablas de multiplicar, ojalá, Es que sí que que toda castellano, o la, sea, iba a decir que castellano, o sea, que le dieran italiano, yo que, pero exacto, gramatical, y ¿sabes? que es geografía italiana. Yo, bueno, amigo, la No te verdad sé que lo decir. lamento, Historia de Italia. no te estaría pudiendo yo ayudar.
Todas las cosas que eran que sí, en matemática o inglés o esas cosas como que sí lo podía ayudar, pero ya todo lo demás, por ejemplo, que sí, lengua. O sea, era No, como no, no. que, Exacto, a eso me amigo, refería. enséñame tú a mí un toque. Claro. Igual sí, o sea, tenía mis recursos, porque dentro de todos esos, yo me acuerdo también que hubo una pequeña temporada en ese momento que di clases de inglés también. Ok, Pero amiga, claro, oh my o God, sea, ella simplemente ecléctica. literal. Di clases de inglés también y claro, el problema no era las clases de inglés, hablar el inglés. Ese no era el problema era que la Explicarles. niña hablaba italiano. O sea, yo Claro. tenía que explicarle a ella inglés en italiano, que era mi tercera lengua. O sea, no. Jesus, Sí. Entonces ella no. me decía, pero ¿cómo se dice tal cosa? Y me lo decía en italiano y que yo, Y que esa detente, palabra no me la sé. espérate. Ah, se dice así. O sea, es como, pero Qué bueno. cool. Cosas que básicamente te sometes por la necesidad Claro, completamente. Y a claro. mí lo de ser niñera me llegó la oportunidad por diferentes motivos que ocurrieron. Yo terminé en un lugar en el que dijeron, bueno, mira, yo termino ahí en realidad porque mi compañera de piso, ella trabajaba en un lugar en el que o sea, habían 2 personas que necesitaban que le cuidaran a su hijo. Y ahí entro yo, ella me recomienda a mí. Mm. Yo entro básicamente sin ningún tipo de experiencia, pero ella es un Y ellos lo amor. sabían, o sea, ellos Claro. bueno, Pero es que ellos también yo creo que conocían a su hijo, sabían que claro, no era una cosa que ella iba a necesitar como que un cuidado una. así y tal. Exacto, o sea, era un trabajo bastante tranquilo en un punto. O sea, yo creo que lo que tenía era la exigencia de los horarios, de Claro, estar pendiente de él, de que básicamente se mantuviera vivo. claro. Y ellos lo que más querían era que él se durmiera a las 10 de la noche. Eso Ah, era te lo iba a más preguntar eso, importante para momento ellos. irse a la cama. Sí, era lo más importante para ellos, que era que se fuera a las 10 de la noche. ¿Y eso? Y ¿Se eso era cumplía? lo único en lo que él como que era como que todo el tiempo, todos los días un drama. De Difícil. no, que no quiero, que 5 minutos más, 10 minutos más, tal. Pero porque estaba haciendo qué mientras, o sea, ¿qué quería seguir? Viendo tele. Okay. Él sabía que la hora de tablet era hasta cierta hora, luego comíamos, luego Merry, no puedo. Esto te va a dar demasiadas skills de maternidad, qué bueno. no, es que bueno, o sea, Tablet time, me sí, mató. él tenía hora de tablet, luego después de la hora de tablet, Hora de tele. cenábamos, él se bañaba, yo lo ayudaba tipo a vestirse, etcétera. Tenía que estar muy pendiente que se bañara bien. Eso era como que una cosa Wow. que como que la madre me decía, que se cepille bien los dientes, que se bañe bien. Entonces como que yo, literalmente él se bañaba y yo estaba que sí que en la taza se dice acá. El El WWC. WC. El WC. Em, No sé, tío, la poseta. en No la sé. poseta, básicamente, sentada así esperando que él, bueno, y supervisando que se bañara bien, luego lo ayudaba a vestirse, tal, que no sé qué, y luego veíamos tele. Aquí llamaba a la madre que se bañara bien, que se limpiara bien sus zonas. Sus Ok, partes. Era vale, vale. Qué básicamente. loco, men, qué loco, qué No, peo. no. Igual él, buenísimo. O sea, Claro. él no. O No daba sea, guerra. ella me pedía todas esas cosas, pero, o sea, porque estaba garantizando el bienestar de su hijo, Claro. pero él se portaba increíble. Y después era el tema de irnos a dormir. Entonces, a dormir era, bueno, nada, esperar a que ver tele un ratito hasta que le diera sueño, se durmiera, tal. Y a Y ti ese era el drama. este tiempo, porque claro, tú hacías esto mientras estudiabas. Sí. Entonces, esto te permitía mientras, no lo sé, en algún punto del día tú te podías sentar a estudiar mientras lo estabas Sí, cuidando. bueno, después de que él dormía, Ujú. ahí también venía como que toda la parte de que yo en un punto también tenía que ayudarlos tipo con la casa, o sea, tipo ayudarlo a arreglarlo un poco, limpiarlo un poco, como que tampoco era limpieza exhaustiva porque ellos también tenían esa parte cubierta, pero también tenían 2 perros, por ejemplo, entonces yo Ala. me tenía que ocupar de bajar a los Ah, perros tú y eras dog tal. Yo sitter era dog y sitter babysitter. mientras era babysitter al mismo tiempo, Y un y poco housekeeping, o un sea, poco housekeeping, un todo el poco de combo. todo. Era básicamente la chica que estaba en casa garantizando que todo estuviera como Ya. bien. Y bueno, después es verdad que después de todo eso quizás me quedaba como una hora para estudiar, pero amiga, eran las 11:30 de la noche. Yo ya era y que no Qué puedo más. O sea, no puedo destrucción. más, No, necesito no, que el no. día se acabe. Y lo que me ponía era, no sé, que si adelantar alguna cosa que fuese como sencilla, que no requiriera como que tanto de mí. Mm. Pero sí, o Qué sea, heavy, o sea, es muy sí, heavy. De verdad que ese tipo de trabajos, o sea, yo te lo comentaba cuando hablamos un poco para hablar este episodio, que todo lo que son trabajos durante el tiempo que tú estás estudiando son trabajos muy duros, sí, porque a la par de que hay personas que no están trabajando porque afortunadamente no tienen quizás la necesidad, le dedican ese tiempo a estudiar. Entonces exacto. tú realmente estás sacándole partido todo ese tiempo trabajando y luego te queda muy poco margen para estudiar, pero honestamente yo creo que de ese tipo de trabajos te quedan cosas muy guays Quedan cosas muy guays. que luego lo vamos a abordar un poco más. Pero bueno, yo quería contar un poco cuentos funny de mi trabajo, porque tú Ajá. seguramente tus historias de tener buenísimas. Pero yo de mi trabajo, o sea, el tiempo que estuve trabajando de call center, de lo que más me dejó fue momentos, o sea, Un momento. momentazos. O sea, de verdad, yo trabajaba atendiendo llamadas, es decir, a mí no, yo no tenía que llamar, sino que yo recibía directamente las llamadas
Y eso hacía que la cosa fuera un poco más fluida. 100%, amiga. Si tenías que ser la persona que llamaba ofreciendo un servicio tipo de, Mato. ay, ¿estás interesado en cambiar tu línea de, Yo igual no estaría ay, sentada hoy mátenme, aquí. O sea, mátenme a lo mejor no estoy aquí directamente? hoy porque es que es muy Qué desgastante. suerte. Pero bueno, entonces como a mí me tenían que llamar porque yo trabajaba en la parte de seguros de coche y de hogar. Entonces, básicamente te llamaban porque tenían un problema y tú eres Ujú, como el facilitador para ayudarles a solucionar o para empezar a que ese problema se solucione. justo. Entonces, bueno, dentro de todo como que esa persona quiere hablar contigo, la necesita. Sí, Y eso está exacto. burda de bien porque si no, no es una persona que te quiere colgar directamente. ¿Qué Efectivamente. pasa con esto? Que son personas que te están llamando con un problema. Con un problema. Y puede ser un problema de grave índole porque puede ser que tienes un choque de coches muy duro o se te Ujú. rompió una tubería en la casa y se te está inundando la casa. No, aparte que tienes que saber todo, por ejemplo, todo el lenguaje técnico de, Ay, amiga. se rompió la tubería y yo dije, ok. Amiga, yo aprendí tanto. ¿Así? Aprendí tanto de partes de coche, partes de casas, o sea, Claro, amiga, increíble. Y yo en este trabajo al 100%. principio yo lo hacía en castellano. Mm, Y luego como en algún punto como que me dijeron, bueno, tenemos una necesidad de una persona que lo haga para personas que vivan en España, pero que hablen en inglés, Ah, vale, ¿no? ok, bien. Todas las personas que español no sea su primera lengua o que literalmente inglés sea su lengua materna. Y yo, bueno, brutal, porque así Ujú. practico inglés. Y bueno, para ver esto, Dios, volver a aprender los nombres de todo eso, Ah, claro, porque no son palabras que tú usas en tu día a día, pues, bueno, en fin. Y ahí claro. tengo unos cuentos tan buenos. Una vez me llamó un señor que era el duque de algún lugar de Duque. Inglaterra. Sí, el Oh, duque. Pero él fuck. vive aquí en España. The Pero Duke from como Bridgerton. decirte, un duque de... Es que Inglaterra tiene muchas zonas que tú dices. El duque de una cosa que es de este tamaño, ¿sabes? O sea, no es... De cualquier cosa que termine en Shire. De Exacto, o Yorkshire. Ayrton, no sé qué, Exacto. Mentón. Vale. Bueno, era el duque de una cosa que era de este tamaño, pero el señor se decía, tú no sabes quién soy yo porque yo soy el duque de no sé qué Mentón. Y tú que, efectivamente. Y yo, señor, Bridgerton. yo que señor, de verdad no me importa porque esto no está cubierto por el seguro, por ejemplo. Claro. Y él que, tú no tienes idea quién yo soy, bla, no sé qué tal y bla. Yo dije, este señor, imposible que esto sea real, que sea un duque. Lo googleé. ¿Era un duque? Sí Oh, era. Y fuck. yo, fucking hell, y todos mis jefes y que, no importa, igual no está cubierto por el seguro. Y yo, Exacto. bueno, Keep perfecto. trying, bitch. Exacto, no hay ningún problema porque no está cubierto por el seguro. De cuentos como estos tengo 1000. Una vez me llamó, esto es muy para el público español, pero me llamó Laporta, cuando era el director técnico del Barça. Vaya, Yo no vaya. creo que haya hablado con Laporta No, él no es directamente. director técnico. ¿Él Él es era él? como el dueño. Él es como el dueño, exacto. Laporta es el dueño del Barça. Pero Sí, no sé si no. ahorita. En fin, el señor que tenía mucho poder en el Barça. Eso es. Y yo no estoy segura que yo haya hablado con él Es el directamente. presidente. El presidente. El Yo no presidente. creo que haya hablado con él. Seguramente hablé con uno de sus Algún empleados. secretario. Pero era un problema también en su casa, o sea, en un edificio que está al lado del Camp Nou. Ah, no, sí era, Y amiga. yo dije, Sí era. ¿eres Señor tú? Laporta, ¿es usted? Es usted, señor Laporta. Ah, Pero señor bueno, Laporta me colabora. que unas entraditas para ir a ver. Unas estrellitas para ir a ver a Messi. Eso fue heavy, 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 porque yo dije, Dios mío, este señor es un VIP. Claro. Y también hablé con un señor que también era como es un periodista muy importante aquí en España que se llama Matías Prats, que además era la imagen de marca del seguro donde yo trabajaba. Y claro, yo no Claro, lo pero no sabía. tenías idea, ¿no? No, yo no tenía ni idea, pero es un señor que es verdad que hablaba como No, muy yo no tengo ni idea respetuosamente. de qué persona me estás hablando. Pero es un periodista así como ¿Ah, sí? decir, un señor que tiene muchísimo tiempo trabajando en un noticiario Claro. y es como icónico, Sí, o sea, iconic. iconic Ok, de Antena 3 o una ok, cadena de televisión como muy tocha. ok. Y yo en plan, Es como un Ryan ok, Secret. De algo así, pero heavy, o sea, Duro. heavy, heavy. Ok. Entonces, este señor me habló tan tranquilamente como, bueno, sí, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Sí, yo, claro, mira, te abro esto, no sé qué. Qué Cuando loco, colgué, mi jefe amiga. me dice como que, porque como que mi jefe podía ver llamadas que me entraban y tal, no sé qué. Y ese señor tenía como una etiqueta de VIP, que tenía como una Ok. estrellita, pero en la pantalla, o sea, no se veía. Ajá. Y me llamó y me dijo, hablaste con no sé quién. Y yo dije, so, ¿quién? Claro, ¿Quién? obvio. Who the fuck? Y me dijo, tío, está una gente muy importante y tal, no sé qué. Y yo dije, ok, Ok. no lo Genial. sabía. Ni idea. Ni idea. Igual gran plot para romcom. Increíble. Gran plot. Increíble, ¿te imaginas? Gran. Así empiezan. Así empieza una romcom Sí. tranquilamente. Yo no sé quién era, lo que pasa es que este señor tiene como 60 años, pues igual no. Sí, Igual no es el plot, efectivamente. no es el plot que No. queremos. Igualmente, amiga, yo creo que al menos, o sea, porque de los trabajos que yo tuve, que era niñera, mesonera y dog-sitter y bueno, profesora de inglés cada tanto, o sea, creo que no están quizás el de mesonera sí, pero no están tan directamente relacionadas como el tuyo a la atención al cliente. No, claro, este O está sea, muy sí hay una involucrado. atención al cliente, porque claramente tú tienes un cliente, ofreces un servicio y tienes que atender al cliente, pero lo El que es más es como el mesonero. De mesonero sí. Sí, pero yo creo que el tuyo era como o sea,
La madre de meca, atención al esto es la cliente. madre de la Sí. atencionería al cliente, Sí. digamos. Y qué duros son los trabajos de atención al clientes. Muy Yo creo heavy. que todos esos, lo que tienen en común todos esos trabajos de blue collar que tienes normalmente es que es todos, primero que nada, lo que habíamos dicho, incertidumbre terrible de que dependes de ellos. Segundo punto para mí, tema que está casi siempre De cara al guiado público. de cara al público. Sí. Y qué duro, porque, o sea, la atención al cliente, igualmente una vez yo vi como una entrevista de un periodista muy importante que se llama Jorge Lanata, que es argentino. Él decía que todo el mundo debería en algún momento ser mesonero. O Mm. ser mesonero, yo lo extrapolo un poco a Atención al ser cliente. algo que atiendas a un cliente. Porque realmente te da como la perspectiva completa de lo que es servir. Sí. Porque muchas veces como que en la sociedad en la que vivimos o en el contexto en el que nos desarrollamos, como que ese concepto es como muy foráneo, como que no se entiende muy bien que nosotros estamos acá para servir al otro. Y que por eso es que la sociedad está tan fucked up, porque no entendemos cómo servir, o sea, No. cómo servir y cómo ser servidos correctamente y cómo reaccionar ante ello. Sí. Que era una cosa que tú me decías cuando estábamos preparando esto, es como que todo el mundo debería en algún momento trabajar de atención al cliente para aprender a ser un buen cliente. Para aprender a ser un buen cliente porque es que no lo sabes. No lo Sí, sabes no hasta lo que lo sabes. haces. Y tú dices, claro, hay momentos donde, o sea, cosas tan básicas como una reclamación porque perdiste unos Sí. billetes de viaje. Tú estás en un momento difícil, pero la persona que te está atendiendo en el teléfono no está en esa situación. Es un facilitador, te tiene que ayudar, pero te Ujú. ayudará bajo las condiciones que una compañía le pone. O sea, esa señora Exactamente. no es la dueña de la No tiene. compañía que te está diciendo, no, esto no puede ser. Entonces no tiene que haber una razón por la cual tú tengas que descargar toda tu rabia con una persona así. Efectivamente. Y eso solo te lo da ese autocontrol. Bueno, no solo te lo da, tú puedes tener muchos valores que te ayuden Puede ser a una nunca ser persona así, decente, básicamente. pero yo creo que lo que más te lo va a dar es trabajar directamente de cara al público. 100%. Y yo creo que otro punto bien duro de la atención al cliente es que todo el tiempo estás como que regulándote emocionalmente Sí. para estar, porque como que el mood es muy específico, o sea, de Ujú. cómo tienes que ser, porque tienes que ser empático con la persona que te está hablando, Pero estricto porque hay unas reglas que pero no se pueden estricto, no cumplir. efectivamente. Aparte de eso, tienes que todo el tiempo como regular el tono de voz a un tono de voz como medio un poco de sumisión Es de en un sumisión. punto. O sea, estás como siempre debajo de la persona que te está hablando por lo de que el cliente siempre tiene la razón. Yo me sentía muchas veces el emoji que es como arrodillado así. O sea, era Efectivamente. una constante sensación de es del cliente, tiene la razón. Y entonces, claro, tú te sientes un poco muy por debajo Claro. y que tienes que dejar pasar algunas Y que tienes que vejaciones que soportar no está muchas bien. veces abusos que no están socialmente condenados. O Y sea, la gente que, se amiga, pero es pasa que 3 pueblos. no, las historias que tú me has contado de que Sí, hay gente llamada gritando de una manera desaforada que dices sí, como que entiendo la desesperación. total, Puedo ser empática con ella, pero como que el regularte tú emocionalmente a no estar al nivel de esa persona y no responder al nivel de esa persona, sino tú mantenerte en tu estado como de sumisión, tranquilidad total, y calma, es un trabajo que emocionalmente es muy exigente, total. porque piensa que tú esto cuánto lo hacías, cuántas horas al día. 8 o 9 8 o horas. 9 horas al día de estar constantemente Y en sin subidas parar, y bajadas, y sin parar. subidas y bajadas sin parar. Y otra cosa aparte de esa, de tú como que tener que adaptar tu mood a la otra persona, es que si tú, por ejemplo, tenías una situación, ponle que personal, Ajá, ponle eso, que estabas triste o estabas molesto o no estabas súper importa, alegre, no importa. lo que fuera, no importa. O sea, todo el tiempo tienes que estar como que hay como una constante y tú estás como oscilando Total. constantemente para estar ahí. Que honestamente Eso es yo muy lo pienso agotador. ahora y esto es como muy out of the box, pero o sea, lo pensé ahora y es como, es el tipo de trabajos donde si llega un punto en que la inteligencia artificial lo puede hacer por alguien, marico, que lo haga. Sí, Porque, o sea, no es normal que tú tengas que recibir esa cantidad de, de gente que está muy molesta y eso porque yo lo hacía por teléfono, ¿eh? Pero sí. lo que es de cara al público, o sea, imagínate una persona que trabaja en un banco, por Por ejemplo, en el ejemplo. escritorio de un banco que tiene que recibir gente mm, que normalmente los temas económicos son complicados y tiene que estar así. Y no No, importa lo que le esté pasando a esa persona en durísimo, su casa. O sea, durísimo. imagínate que esa señora el día antes tuvo, marico, no sé, se le murió su hijo. Una cosa, no, qué duro, Se amiga. está recuperando Qué específico. Sí, fue demasiado específico. Pero tuvo una situación complicada en su Sí, casa. No pudo dormir porque su hijo pasó la noche con fiebre. sí, Y está así, todo el día efectivamente. así y escuchando tus
tus gilipolleces porque no puedes retirar 100 euros del banco. Y Efectivamente. tú estás muy molesto por ello. O sea, en fin, es muy duro Es muy y duro estar constante, es muy agotador emocionalmente porque aparte hablamos también de un tipo de trabajo que es repetitivo. sí, O sea, tú estás constantemente todo el día haciendo exactamente lo mismo. O sí. sea, tú empezaba llamada, colgaba llamada, empezaba Ujú. llamada y todo el tiempo era lo que me decías como que todo veces te despertabas como que, hola, soy Andrea tal, es como, Sí, yo me despertaba. Además, como que como entraba una llamada después de otra, igual sonaba como un ring. O sea, como tú ajá, escuchabas un ajá. ring de llamada. Y yo ese sonido, yo lo escuchaba duchándome, lo Claro, amiga. escuchaba dormida. Yo soñaba muchísimo con los problemas que pasaban en el día. Por ejemplo, Claro, uno de los amiga. problemas que Es te que conté, desconectar es durísimo. el que te comenté que me llamó una persona gritando porque tenía un problema muy heavy, que iba a perder su trabajo si no le arreglaban el coche. O sea, si no Ujú, le entregaban el coche reparado ese día, iba a perder su trabajo. Y claro, ujú. me llamó en una situación de grito, de máxima necesidad, que puedo ser Lo puedo empática y entender, lo entendí justo. perfectamente, pero yo soñé con eso días, Amiga, días. 100%. Y eso no tiene, o sea, no tiene fucking sentido. No tiene fucking sentido por lo realmente morboso que es el trabajo en un Sí, punto. Porque es lo que tú dices tú, si puede ser sustituido, es verdad que esto es una salida laboral para mucha gente sí, y eso está bien, sí, pero al menos las condiciones tienen que mejorar porque sí. realmente no puede ser tan, aparte que normalmente, aparte de ser muy repetitivo, tienes como unos KPIs que tienes que cumplir que son como súper mega Inalcanzables. De hecho, inalcanzables. como que, o sea, como que tu única mejora, lo que decías al principio, tu única mejora económica en Claro. trabajos de este estilo es o trabajas más horas o dentro de las cosas que trabajas, como que tienes que hacer como algunas ofertas y tal, y no sé qué, para alcanzar unos objetivos. Son unos objetivos que son tan inalcanzables que es como que tú estés todo el tiempo corriendo detrás de o sea, te sientes medio un hámster corriendo en una ruedita, tratando de llegarle a algo de Sí, comida que amiga, nunca vas a durísimo. llegar. O sea, nunca Durísimo. vas a llegar. Entonces, y además, algo que es muy duro, si eres una persona como creo que muchas de las personas que nos ven, que tienes como unas ambiciones de escalar en la vida, crecer y no sé qué, no estás aprendiendo Nada. nada, ni un Ay, skill está siendo amiga, qué desarrollado, duro, es durísimo. Y qué yo decía, duro. mi vida es una repetición Sí, cada amiga. día. Y lo que te decía que además era Sí. súper exhausting, que era una de las cosas que nos parecía horrible de estos trabajos, es que esto se terminaba como a las 9 de la noche, Ujú. llegar a casa, ducharte, preparar el tupper del día siguiente Y y a volver repetir a empezar, y y volver a volver a empezar. empezar. No, durísimo. Es que la atención al cliente es lo peor. Es lo O peor. sea, es lo peor porque es un trabajo que necesariamente es un desgaste tanto físico como mental. O sea, no hay manera de que no lo sea. No hay ni siquiera tantos momentos de joy durante el día. No, Es como que estás haciendo un trabajo repetitivo, estás regulándote emocionalmente constantemente. Estás siendo en un punto partícipe de muchísimos abusos, sí. o sea, perdón, víctima de muchísimos abusos que no son condenados de alguna manera y tener que todo el tiempo lidiar con eso todos los días de tu vida, coño, es imposible que eso no Totalmente. te haga cositas en la cabeza. O Sí, sí, sea, sí. que algunos químicos en tu cerebro no se desbalanceen Es que total. o sea, por eso es que hay o sea, tanta baja Ujú. Y laboral ansiedad, respecto a sí, sí. ansiedad en ese tipo de trabajos porque Es es, desgastante y es no se toma en desgastante serio, no se toma para nada en serio. Pero y no se toma en serio. hay una Qué cosa que sí duro. era muy importante dentro de mi trabajo, y es que a pesar de que el trabajo de por sí era un trabajo, yo diría un poquito de mierda, con todos los beneficios que tenía, sí era un poquito un trabajo de mierda, hay algo que sí yo considero que hizo una diferencia, y es que yo tenía Sí. muy buenos jefes, y la verdad es que no habría podido ser una buena experiencia si yo no hubiese tenido un buen jefe en ese Same, trabajo. same. A mí me pasó lo mismo. O sea, como decía antes, lo que más fui niñera y mesonera. Y para ser niñera y mesonera, en ambos casos mis jefes fueron las mismas Mm, personas. Gente que simplemente maravillosa. O sea, yo siempre digo que la situación fue sumamente complicada por demasiados motivos, demasiadas razones, pero a mí la vida por alguna razón, motivo, circunstancia me puso en el camino de gente buena. O qué sea, lindo, gente qué realmente bien. buena. Gente que hasta el día de hoy yo conservo y tengo en mi vida y literalmente en los agradecimientos de mi tesis están, Wow, porque yo los considero familia, o sea, la madre del niño que yo cuidaba, o sea, yo tuve muchas situaciones personales durante todo ese momento y, o sea, siempre fue un apoyo muy grande. qué linda. Y de hecho, o sea, yo siempre me acuerdo de todos estos trabajos, específicamente el de niñera y el de mesonera, lo más duro que tenía, aparte de lo que ya hemos dicho, incertidumbre, atención al cliente, etcétera, era trabajar de noche. Claro, Trabajar de noche es matador. matador en cualquier contexto, sea que tú seas blue collar, sea que seas, por ejemplo, un médico y tengas un shift que tienes que hacer a las 4 de la mañana, sea lo que sea que fuera. Trabajar de noche es
una cosa que no es natural. O No. sea, no es natural. A mí me pasaba que yo empezaba a estudiar a las 8:30 de la mañana, terminaba a las 5:30 de la tarde y a las 5:30 tenía que ir a buscar al niño en el lugar en el que estuviera. Y después de ahí estaba hasta las 12:30 de la noche aproximadamente con el niño. Entonces, claro, aparte de estar continuamente, o sea, yo tenía todos los días, esto era de lunes a viernes. Claro. Quizás algún día de la semana no, pero al menos 4 días a la semana seguro. Eh, claro, yo estaba activa por más de 16 horas en mi vida, o sea, mentalmente al día yo estaba activa 16 horas mínimo. Claro. Entonces, coño, era muy complicado, pero lo más difícil era de noche, o sea, que fuese de noche. ¿Por qué? Porque, y esto lo sufre muchísima gente, porque hay algo de los procesos del cuerpo que ocurren naturalmente, que tu cuerpo está sincronizado con el ciclo circadiano, básicamente. Cuando hay luz y cuando no hay luz, tu cuerpo hace ciertos procesos. Sí. Entonces, cuando hay luz, creo que lo que sucede es que básicamente se suprime la producción de melatonina y por eso tú no tienes sueño. Y cuando se va la luz, básicamente la producción vuelve y por eso tienes sueño. Okay. Entonces, claro, este proceso natural tú lo estás combatiendo constantemente cuando estás trabajando de noche. Entonces, hay demasiadas cosas en tu cuerpo que empiezan a estar mal. Y yo lo noté muchísimo. Yo durante esa época estuve deprimida por mucho tiempo, o sea, Normal. deprimido duro. Claro. Y es que Porque encima no veías la luz del sol nunca. O sea, exactamente, exactamente. Pero más allá de no ver la luz del sol, que era durísimo, es que estaba, o sea, mi cuerpo no estaba naturalmente en donde debía de estar. Y yo sentía que yo tenía una depresión o lo que fuera por las circunstancias de la vida que me había puesto en una situación que estaba en una carrera que no me gustaba. No, no, es que básicamente yo simplemente estaba existiendo de la manera incorrecta. O sea, yo claro. estaba en ciclos que no eran naturales para mi cuerpo. Y le estabas imponiendo un ritmo de vida a tu cuerpo que era Efectivamente. antinatural completamente. Además que no Efectivamente. hablemos de que obviamente tus horas de descanso eran Ah, no, mínimas. ínfimas. O No, sea, lo mínimo exactamente. requerido necesario. Pero muy Efectivamente. poquito. Y Y tu mente estaba activa por excesivamente demasiado tiempo. excesivamente demasiado Alerta tiempo. demasiado tiempo. Efectivamente. Y la verdad es que toda esta situación del el trabajo de noche, yo creo que ni siquiera la incertidumbre y la atención al cliente, lo que para mí fue más duro fue sin duda alguna el estar de noche, porque hay muchas cosas que también pasan de noche. O sea, te pierdes en Claro. muchos eventos sociales, por Olvídate, ejemplo. claro. Eh, Olvídate de una actividad extracurricular como por no, decir no existe. pádel. O sea, No, amiga, nada. nada de eso existe. Yo tenía muchísimos amigos, amigas que estaban como constantemente haciendo actividades de noche y tal. Yo a esas cosas no podía ir, por Imposible. ejemplo, porque estaba todo el tiempo o en el restaurante o con el niño o lo que Claro. fuera. Aparte de eso, o sea, como que también toda la exigencia del estudiar en paralelo también era durísimo. Pero igualmente, de toda esa época, yo lo recuerdo con muchísima nostalgia por lo que tú remarcabas y o sea, por lo que dijiste de tu jefe, de tu jefe que fue muy bueno contigo. Me acuerdo de que la mía era, yo sí a las 12:30, creo que 12:30 o 12, no me acuerdo. Yo no estaba en la parada del autobús, yo iba a tener que esperar 1 hora y media para que pasara el siguiente. Ya. Y ella, me acuerdo, ella me llamaba y me decía, corre, o sea, vete ya. O sea, eran las 11:50. Me decía, Ujú. vete ya, pero yo o sea, estaba como a 8 minutos. Ella estaba muy al tanto de ese tipo de cosas, Que eso no lo tiene que cualquiera. eso no lo tiene cualquier jefe. Y era cosas, por ejemplo, básicas como esa, de ser empático en el Con tu situación, ¿no? O sea, que con... no me estás pidiendo, o sea, aquí básicamente no me estás pidiendo que algo de más. O sea, No. simplemente, perdón, yo no te estoy pidiendo algo extra. Mm-mm. Yo simplemente te estoy pidiendo que Llegar a mi respetes casa. como que mi vida en un punto, Ya. respetes como mi humanidad Que en un un punto. jefe, que hay Que muchos esas jefes que cosas no. no suceden, amiga. Muchas veces yo, en este mismo contexto en el que fui mesonera, que ellos también eran mis jefes, igualmente, hiper mega respetuosos. Nunca pasó jamás, por ejemplo, que pasa muchísimo en este tipo de trabajos, que se hacen los locos para pagarte, por Qué ejemplo. feo, O horrible. que se desaparecen o que te quieren pagar menos al final o cosas. O que hay Jamás algún me pasó problema eso. relacionado con el Jamás. dinero. Gente sumamente respetuosa. Y gracias a que ellos fueron esos jefes conmigo, o sea, fue que yo creo que pude soportar toda esa Claro. época. Porque de seguro yo tenía amigos que estaban en lugares, en restaurantes en los que les pegaban básicamente, los empujaban o apúrate o gritarte o tal. Yo jamás viví eso porque realmente, lo que te digo, era mucha gente buena Claro. con la que yo vivía. Hasta el día de hoy los quiero, los amo profundamente. Qué duro para las otras Pero personas qué que no duro tenían eso. para... Sí. Es que lo que te digo es que mi experiencia yo creo que fue poco común. Sí, sí, de hecho te iba a decir, porque, o sea, todos los amigos que yo conozco que han tenido experiencias en el mundo de la restauración, Durísimo, durísimas. amiga. Por más que tú hagas amigos y hagas como, te haces como costra de cómo sobrevivir a Ujú. estas situaciones, es duro, o sea, es Es duro. muy duro, pero la diferencia, la verdad es que yo creo que en cualquier tipo de trabajo, sobre todo los que son de por sí, por el tipo de trabajo que haces, que es duro,
La diferencia lo hace que tengas un buen jefe o no. 100%. 100% diferente. Yo me acuerdo que cuando era mesonera, esta historia es buenísima, había como una especie de evento en el restaurante, era como, no era un turno normal, o sea, Ok. era como había un evento por algo, no me acuerdo qué había. Pero algo que siempre pasaba es que yo en el restaurante que trabajaba era como un restaurante súper top y es un restaurante súper top. La comida es deliciosa, deliciosa, y yo no me escondo cuando, por ejemplo, había gente que pedía cosas y dejaba que si los platos enteros. Y bueno, ¿qué hacía Y que Merry y ñam, qué hacía todas sus ñam, compañeras? ñam, 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 ñam. ñam, 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 básicamente. Qué Me acuerdo bueno. que, o sea, Qué risa que la gente obviamente no sabe si esto pasa o no, pero yo lo no, pasa, intuyo, claro que pasa, o sea, pasa. sumamente pasa. Y claro, yo básicamente dejaban que sea una comida deliciosa y era y que, bueno, y las poníamos usualmente en un lugar, Para después poder comer un poco. claro, o mientras estabas en el turno entrabas, te comías alguito, seguías y así sucesivamente. Que si no, Eh, eso se va a perder, hay que comérselo. claro, 100%. O que, ¿sabes qué era buenísimo? Cuando, por ejemplo, se equivocaban en cocina por algo y Coño, quedaba un plato divino, nuevo, perfecto. Y ñam, que, venga, o de sea, una. maravilloso, o sea, maravilloso. Pero bueno, el punto de todo esto es que una amiga mía, que la quiero un montón y de hecho ella todavía es una de mis amigas más cercanas, hicimos muchísimo bond por ser mesoneras en los mismos turnos. eh, Ella va como que tiene una persona, lleva un plato y la persona le dice que se lo ponga para llevar. Ok. Pero amiga, lo había dejado completo. Le dijo que lo dejara para llevar. Y ella, no sé si se equivocó o lo que fuera, pero lo puso en el lugar en el que normalmente nosotros poníamos la comida que nos íbamos a comer que la gente no Damn. se había comido. Y bueno, ¿qué hizo Merry? ¿Te lo comiste? Obvio, amiga, me De lo una. comí desaforadamente, tenía un hambre que te cagas, y me lo comí desaforadamente. Y luego viene ella corriendo y me ve como ¿Y que, el plato? Merry, ¿dónde está Y tú la de las comidas? Y yo que, o sea, literalmente no queda nada. Ahí, de nuevo, mi jefa, maravillosa, maravilloso. yo voy con mi cara y le digo, Me lo lo comí, siento, lo perdón. lamento, la cagué, me lo comí, o sea, no sé qué vamos a hacer y tal. Súper comprensiva. O sea, porque son cosas que pasan, son como que errores Claro. que suceden. O que si, por ejemplo, cuando eres mesonera, y esto pasa muchísimo, que Que se se te te caen caigan cosas, se cosas. te rompen cosas, eso es normal. Ya. Que ¿Y tu eso jefe, normalmente te lo cobran? No. bueno, si es un jefe de mierda, sí. Sí, ya. Porque Los yo míos creo no, que cero. es un riesgo que tú tienes que saber que tienes que asumir. O sea, como 100%, restauración, 100%. ¿no? No, y amiga, a mí me pasó. Primera, yo nunca, o sea, yo tengo como muy poca fuerza en los brazos. Ajá, yo te quería preguntar Ay, todo durísimo, amiga, ese tema de durísimo. manejar cositas, Yo soy muy pila en general para la vida. O sea, para tipo estar de, aware de tu surrounding, o sea, como que, claro, ajá, yo tipo tengo excelente memoria, entonces yo tipo orden que tomar me orden, daba, bien. perfecto, estaba muy al tanto, tenía todas mis mesas controladas, pero lo que era llevar cosas a la mesa, ya después obviamente se te entrena el Claro. brazo, perfecto. Yo sería llevando tipo un tenedor uno a uno, que un tenedor por aquí, señor, No, no, un amiga, lo peor cuchillo. son las bebidas. Lo peor son las bebidas, Sí, porque claro, primero que nada lo tienes que llevar con tu mano no dominante. no dominante, porque claro, tú con la dominante tienes que servir. Servir. No. Claro, y tienes que ver también cómo distribuirlo en la bandeja. Porque cuando tú quitas una cosa, igual el peso se va a Claro. cambiar y Entonces tú lo primero que tienes, lo más pesado siempre lo tienes que poner en el medio porque es lo que más esta controlas. información ustedes no saben Eso es, todo el tiempo que la he querido saber. tú en la bandeja tienes que siempre poner en el medio lo que más pesa y alrededor lo más ligero Ok, y eso es lo primero que sirves para que se te vaya quedando lo más pesado en el medio. ok. Igual esto te lo medio explican, pero cuando estás ahí en el rush, en el vamos, 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 se te olvida. Qué bolas. Bueno, yo primera bandeja que llevaba, hago todo mi trabajo perfecto de Pesa, tú viendo todo cosas. pesadito, todo bien, porque siempre pila, amiga, o sea, Claro. yo siempre pila, ¿no? Tal, que no se quede, todo bien distribuido. Llego a la mesa, ¿qué saca ella? Lo primero que saca, Lo lo más pesado. pesado. Coño. Amiga, se Se cayó se todo. cayó todo, se mojó la persona, o Ay, sea, ay. drama, Se cayeron las drama bebidas total. encima Se de la cayó las persona. bebidas, era una jarra como de margaritas, ¡Ah! Mary, todo no. eso, no, drama. Yo quería llorar porque era, Claro. o sea, era como, o sea, era demasiada, era como humillación, Es que sí. era como, Y encima la reacción de la mierda. persona que obviamente, coño, está en su vida normal y de repente le llueve una jarra de margarita Efectivamente. encima. No, ya te digo yo que sí, porque yo fui niñera primero y después fui mesonera. Si mis jefes no me querían como me querían por toda la historia que yo tenía con ellos, yo estoy segura que me despedían ese Claro, día. O claro, sea, es que ellos pueden ser buenos y todos, pero es que claro, o sea, tengo una persona que es inútil, claro. básicamente. O sea, que si se te va a caer. Igual esa fue la única experiencia que tuvo que se me cayeron cosas.
Pero todas esas cosas a las que no estás acostumbrada y que únicamente aprendes por estar ahí. Sí. Entonces, si tú tienes unos jefes que son comprensivos, que entienden también la situación en la que tú estás, porque Y yo en creo que ese... no eran ajenos a saber que tú eres una persona que acabas de Claro, emigrar, que amiga, estás estudiando, que el italiano no es tu idioma dominante, o sea, entendían el efectivamente. contexto y eso también los hace como muy humanos y muy, valiosos. Claro, amiga, porque en un momento ellos sabían, o sea, que esta es una chica que está estudiando ingeniería, ella no tiene por qué saber todas estas cosas y como que contextualizar esas cosas. Si tú estás en Ujú. una posición de ser jefe de alguien, contextualiza a la gente, preocúpate por conocerla, no Sí, sabes las situaciones personales que está pasando. Hay muchas total. veces que la gente es aprovechada, Sí, eso pasa, pero siempre mejor ser la buena persona en que se aprovechen de ti y luego darte cuenta que tú estar como que todo el tiempo siendo un mean, aprovechándote. Es o horrible, es sea, como horrible. que todo el tiempo siendo como, bueno, como cruel con la Total. gente. A mí me pasaba muy similar con mis jefes, que también ellos entendían que, por ejemplo, el trabajo de call center es un trabajo muy Sí, transitorio. O sea, hay mucha gente que lo utiliza por una circunstancia específica y luego hay gente que también hace carrera de eso, no vamos a sí, mentir. sí. Pero como que mi jefe entendía muy bien, en el círculo donde estábamos, habíamos 2 venezolanas. Y la otra chica venezolana que estaba conmigo era ingeniera petrolera. O sea, una persona Claro. que, o sea, no es por yo ponerme por debajo, pero coño, es bien Pero arrecho lo que coño. haces. Y claro, nos decía como que yo entiendo que ustedes están aquí por una situación transitoria y de hecho lo que yo deseo más que nada es que se vayan cuanto antes, porque Claro, significará que consiguieron un trabajo en lo que realmente les gusta o lo justo. que realmente ustedes tienen que trabajar. Entonces, bueno, aquí vamos a construir los skills que hay aquí y ya, Claro, cien por y ciento ya. Y apoyar en ese sentido. Sí. O sea, ¿tú te acuerdas el último día? Que Claro, sí, obvio, obvio. ¿qué tal? Eso que no fue horrible, porque como te digo, o sea, yo mi trabajo dentro de todo Claro, porque tú te vas de este trabajo cuando consigues el siguiente y ya era un trabajo exacto, para lo que estudiaste. exactamente. O sea, fue Vale. mi último día de trabajo de mierda, por decirlo así, a un trabajo normal, o era para lo que yo quería estudiar, o para lo que yo había estudiado, perdón. Y recuerdo, hice un TikTok y todo, muchachos. Luego lo Sí, dejaré por ahí porque hice un TikTok que era así bien, como evidencia. apagando todas las últimas cosas porque tenía como muchas aplicaciones que utilizar, porque hay una aplicación que es como el teléfono virtual al que te conectas, Claro. el control de presencia, las notas que tienes que tener, marico, eran tantas cosas Ah. que yo era tipo cerrando esta, ¡Ay, qué otra cosa, no emoción! sé qué, no, y recogiendo, claro, todo, porque yo en esa época a mí me cogió el COVID de por medio. Claro. Entonces a mí me mandaron a teletrabajar full en mi casa y yo estuve teletrabajando toda la pandemia y Ujú. luego incluso cuando ya la gente empezó a volver, no me mandaron a volver a la oficina. Okey. Entonces, claro, mi último día de la oficina no fue mi último día de la oficina, fue cerrar todas las cosas, empacar el ordenador y llevarlo al lugar donde estaba trabajando. Claro, okey. Glorioso, Hermoso momento, glorioso hermoso momento. momento. Y yo un poco lloré. O sea, no lloré un montón, pero sí se me salió una Amiga. lágrima tipo fuera de la oficina. Recuerdo que fui a llevar como que todas las cosas, fue un viernes, porque Ujú, mi último día fue un viernes en ese trabajo y empecé un lunes. ujú, Y ese viernes fui a llevar como las cosas con mi madre, porque estábamos como por ahí y yo le dije, bueno, acompáñame a llevarlas. ujú. Y fuera me tomé una foto de la oficina porque fue mi primer trabajo aquí, también como que le cogí Claro, mucho cariño, no sé qué. Y fuera como que dije, wow, no puedo sí, creer que se acabó esta etapa, la agradezco, la atesoro, me dio muchas cosas muy cool, logré muchas cosas con el dinero que eso me permitió tener, cien por que son ciento. muy chulas, pero recuerdo como quitarme una mochila de peso encima de, Ay, amiga, ¡ah! Dios total, mío, salí durísimo. como de este trabajo que ya no es lo que yo, lo que yo Total, nací para hacer, de verdad, total, no puedo más. Y fue total. increíble, fue muy liberador. ¿Tú te A mí me pasó, acuerdas? o sea, lo que pasa es que lo mío fue como medio progresivo, pero sí tengo el recuerdo del último día, así como que ya empezaba mi trabajo Ujú. normal, o sea, para el que había estudiado tal, y que ya no iba a ir a hacer turno en el restaurante, porque el último fue de mesonera. Igual yo, mientras ya empecé mi trabajo ya de oficina igual, sí seguía siendo dog sitter, o sea, pero que Ya, sí pero los eso fines está de semana y cool. tal, porque ser dog sitter es lo mejor que soy, Ya, total. básicamente. No, o sea, a mí de los perros, o sea, de toda la experiencia de los perros, de los 3 trabajos, el que más rescato es ese, porque Claro. era un trabajo, pero Pero lo hacías con un amor pero que todo lo que yo no siento por los niños, lo lo sientes siento por por los los perros. perros. Sí, O sí. sea, es como yo tengo una empatía demasiado grande por los animales, específicamente por los perros. Y Eh, ser dog sitter para ti era, yo creo, es de esas cosas que no era era ni un trabajo, ¿sabes? De Era que, ajá, exactamente. Yo, de hecho, cobraba muy poco, ya. porque era, o sea, comparado, yo me metía en la app y veía lo que cobraba gente, era como que cobraba muy poco. Aparte, era un trabajo que compartía con mi compañera de piso Ya. y luego me mudé y lo seguí compartiendo con otro compañero de piso porque hacerlo solo era muy complicado Ujú. por tema de horarios, etcétera. Claro. Pero sin duda alguna es lo más lindo. Es lo más lindo de. O sea, amiga, o sea, yo tengo mi lista de todos mis Eso te iba perros, a preguntar, que si sabías cuántos perros habías cuidado. 28. 28 perros. ¿Y tenías perros recurrentes?
Sí, muchísimos. Y que yo me fui de Italia porque todo ese trabajo lo hice en Italia y me seguían llamando como que, Ay, ay, que no, ¿cómo voy a hacer para reemplazarte y tal? Que no sé qué, porque realmente era un trabajo que amaba claro. profundamente, Y qué amaba con toda mi dolor que no alma. vas a ver a esos perritos quién sabe cuándo. Ay, No. durísimo, amiga. O sea, si no me hagas llorar porque puedo llorar directamente por esto. Bueno, uno de ellos murió mientras yo estaba ahí. Mary, Durísimo, no, no. durísimo. No, No. no, no. O sea, simplemente post en Instagram y todo del Sí. dolor. O sea, es que, bueno, era uno de los perros de la casa donde yo trabajaba de Ok. niñera. Era un perro salchicha maravilloso. Ay, no iré tanto en lo específico, pero era un perro salchicha espectacular que los perros salchichas son muy cariñosos. Ya. Entonces él, o sea, amiga, todas las veces que yo lloré en Él esa estaba. casa, todas las veces que yo, o sea, no llorar por el trabajo, sino Ujú. por el cansancio, por la fatiga, por la desesperación, él estaba Abrazada ahí a ese conmigo. O sea, perrito. él estaba ahí conmigo y todos mis perros. O sea, yo siempre, también como siento que la vida me puso en el camino de buena gente, yo estoy segura que el trabajo de dog sitter apareció para mí para poder soportar todo eso. O sea, era como yo igual llegar a la casa y que tienes a alguien que te está esperando como con tanto amor y con tanta ansia y con tanta, sí, Qué lindo, sí, sí. con tanta alegría, sin duda alguna, o sea, creo que dentro de toda la situación siempre igual fue muy, muy positivo. Pero el último día de restaurante, yo no me lo acuerdo tanto también, pero sí me acuerdo que dije: "Hoy hay que celebrar. Hoy hay que Claro, celebrar, hoy nos ponemos la de gala y vamos a pedir total. en McDonald's". Yo creo que igual ese día comí sushi, una vaina así que dije O que es sea, sushi, no, un y me voy a sushito. pedir el combo más caro de McDonald's, y me voy a pedir McFlurry, Claro porque que sí, estamos totalmente. muy locos, y le vamos a poner doble sirope al McFlurry porque esta fiesta no puede más. Literal, Y sí, me acuerdo de llamar a mi mamá como llorando de: "Se emoción. acabó, o sea, se acabó esto", que es lo que digo, o sea, tuve mucha suerte, pero igual fue durísimo, o sea, Claro. fueron demasiadas madrugadas, Pues muchas es que situaciones la alrededor. suerte no quita que el trabajo que hay que hacer día a día es muy duro. Durísimo. No, hay muchas cosas que yo, o sea, de todo eso rescato muchísimas cosas positivas. O Sí, sea, a mí me dio un sentido de la responsabilidad muy grande. O sea, si tú estás en uno de estos trabajos, primero que nada, ten en mente siempre que se va a acabar. O sí, sea, que no, o sea, si tú estás en una situación en la que está paralela con algo, ten en mente que se va a acabar. O sea, no es una cosa que dura para siempre no, y tú crees que no, que es eterna, pero se va a acabar. Se va a acabar esa situación, vas a llegar a la posición en la que quieres estar, vas a tener ese último día en el que vas a renunciar y va a ser uno de los mejores días y que vas a recordar con más cariño. Pero de verdad, todo el aprendizaje que deja es increíble. O te deja, sea, yo diría que te deja unos skills que por otros medios no durísimo. hubieses No hay podido manera. coger de ninguna manera. Yo de las cosas que más rescato de lo que me dejó estos trabajos que no son como para los que tú buscabas Ujú, hacer, a mí me dejó muchísimo, uno, humildad, honestamente, 100%. porque tú vienes de un punto donde tú te crees invencible, crees que puedes hacer muchas cosas, y luego tienes un baño de humildad de decir, bueno, pero antes de llegar a esas cosas, la vida te tiene que poner a Sí, prueba con estos temas. Te da humildad, te da unos skills de atención al cliente espectaculares, de durísimo. amabilidad, Ujú, de empatía, de conexión con la gente. Y a 100%. mí, más fuera de estos skills como más claros, a mí tuve la oportunidad de practicar muchísimo mi inglés durante la época Durísimo. que hablé, o sea, Ujú. que trabajaba atendiendo a personas en Ay, inglés. sí, Y eso a mí sin duda eso me alguna, benefició un amiga. montón porque yo nunca he sido ajena como al inglés como tal, siempre lo he hablado como bien, pero ese nivel de seguridad de yo decir, me defiendo tan bien que igual por teléfono me puedo dar a Sí, entender. Coño, no era un skill que yo pensaba desarrollar en un trabajo de ese estilo y mira, al sin final duda acabó alguna. pasando y, o sea, fenomenal. Y además, siempre es un trabajo que te da la oportunidad de compartir con personas de un índole tan diferente cada una y te aportan Sí, cada una cada 100%. Y cosa tan cada quien te aporta algo diferente diferente. que tú dices, esto igual no lo consigo en un trabajo igual No, a mi carrera porque ya jamás. compartimos algo afín, que es No, como lo aparte mismo. que, por ejemplo, lo de que yo no, o sea, yo, de hecho, hasta que fui niñera, siempre tenía muy claro de que no quería ser madre, por ejemplo. O Ya, sea, yo no quería ser madre, no quería ser madre porque, por lo mismo de que no me gustan los niños. Al estar con un niño y entender que el concepto que yo tenía como de un niño no es siempre así. O sea, los niños son todos muy diferentes. Y claro, yo ahora sí quiero ser madre. Y a partir de ahí como que lo entendí, porque dije como que, mira, es que yo, de la manera en la que yo me comunico, sí me puedo comunicar con un niño. En la claro, manera que yo me relaciono, sí que puedo. Y eso no lo iba a tener en ningún otro contexto de mi vida hasta que no estuviera, y otra cosa, estar a cargo de una persona. O sea, claro. basta, Nivel de ya no, responsabilidad, ya no estás viendo tu ombligo tú solamente o estar encargada tú de que tengas techo y comida y tal, no.
tienes que encargarte porque tienes que llegar a tiempo porque el niño no se puede quedar solo en el lugar que te está esperando o sea, no se puede quedar solo en ningún contexto, tienes que estar muy a cargo de él, a cargo de sus cosas, o sea, como que un poco, como que te saca a ti como que de esa situación como de De ver hacia protagonismo adentro solo. en la que siempre estamos. Entonces, para mí ser niñera lo recuerdo con mucha nostalgia y de verdad ese es como el aprendizaje más grande que me dejó. Mesonera, básicamente suck it up. O sea, suck it up es como, amigo, esta es mi situación. Lo que yo, igualmente, yo creo que si hay algo. A mí ser mesonera me dio el no tenerle miedo al trabajo. Sí. O sea, es como, yo no le voy a tener miedo. O sea, no hay situación o punto en mi vida en la que yo no me pueda remangar y Y trabajar. hacer, exacto. Yo Trabajar y hacerlo. te lo iba a decir como que viéndolo desde 100%. afuera, que yo no lo he hecho, pero siempre pienso como de las personas que han tenido ese tipo de trabajo, que es literalmente como Sí. muy de remangarse, que es como, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes Sí. hacer Yo, anything. literalmente, lo que sea. O sea, yo no le tengo miedo al trabajo de ningún tipo. O sea, Claro. o sea, ¿por qué? Porque he limpiado baños a la 1:30 de la mañana de gente borracha. O Qué sea, es como, duro. yo ya he visto muchas cosas. Es como, he estado en muchas situaciones. Yo me acuerdo perfecto, y esto es pequeña anécdota para cerrar. Me acuerdo, una de mis amigas estas que hice durante este trabajo y que es una de mis amigas más cercanas ahora mismo. Yo me acuerdo que yo me estaba yendo del restaurante y me fui a despedir de ella. Y cuando entro al baño, ella está como que limpiando una poceta Ay. y se voltea con los ojos llorosos. Ay, no. Y yo la veo y le digo como que, ¿qué pasa? Y me dice, nada, nada. Y como que me abraza. Y yo ahí digo, esto, esto no lo tengo, o sea, yo lo pienso ahora y digo, esta conexión con ella, primero que nada, o sea, porque ella y yo ya estamos conectadas en otro punto de, tú y yo hemos vivido lo mismo, Ujú. sabemos exactamente lo que hemos vivido, y no hay manera en el mundo de que algo sea más grande que esto, porque ya esto nos está causando un dolor muy grande, porque es verdad, o sea, no deberíamos estar acá, estamos haciéndolo porque tenemos una necesidad. Esto no, claramente dignifica completamente este tipo de trabajo, Sí, no hay ningún tipo de vergüenza en ello, pero es te muy duro une. igual, Sí, no, y te une es a una persona durísimo. de un Y te nivel que no vuelve, hay. y te da ese tipo de situaciones, o sea, yo verla ahí, es como que nos da una coraza ante Sí, la vida, sí. que en ningún otro contexto creo que iba a poder Suceder. como suceder, no iba a pasar, Totalmente. no iba a Así pasar. que si tú eres una de estas personas que está pasando Sí, ahora mismo por un trabajo que consideras que es un trabajo de mierda, no te preocupes. Esto también va a pasar y vas a salir con un arsenal de herramientas tan tremendo que vas a venir mejor preparado que cualquier persona que no haya vivido estas oportunidades. Y aparte de todo esto, queremos leerte en comentarios qué sí, trabajos has tenido que consideras que son una mierda, qué skills lograste obtener por estos trabajos. Y bueno, nada, cuéntanos tus historias, las funny y las no tan funny, para leerte que nos encantará saber tus que historias. las no funny suelen ser más, pero las Exacto. funny quedan para Para el la recuerdo posteridad. y es maravilloso. Así que bueno, yo creo que ya no. Lo tenemos todo. Suscríbete, dale like a este episodio, compártelo. Compártelo con tus amigos, dale like, haz todo lo que tengas que hacer para que esto Todo, le por llegue favor. a todas las personas que pueda llegarle. Pero bueno, Justo, muy lindo, muy productivo como siempre. como siempre. Bye.